¿sí? ¿Listo? Esos temas de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la independencia de Colombia, en fin. La idea es un tema que ustedes lo vean desde la actualidad, desde lo real, desde lo que pasa hoy hacia atrás. Porque si no, no va a tener lógica. O sea, ustedes van a decir, ah, bueno, sí, tuvimos la clase y eso no me sirvió para nada y se aprendió una vaina y ya. Y que lo olvidó a la siguiente clase ya que lo olvidó que vio. Pero si usted dice, ah, es que lo que está pasando hoy, fuera de la pandemia, porque pues eso digamos fue algo improvisto para todo el planeta, pero lo que estaba pasando antes de la pandemia, todos esos movimientos sociales, ustedes vieron que las protestas a Duque, ustedes vieron que las marchas por allá de las mujeres en Chile y en Argentina, las camisetas amarillas en Francia, precisamente, los movimientos por allá de indígenas en México, esa vaina, ¿por qué pasa? Y entonces hay que empezar a hablar de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque si bien la Revolución Francesa no tiene nada que ver con ninguno de los temas, de alguna manera sí es el inicio a todo lo que son las protestas y una forma en la cual el Estado, digamos el rey, que en esa época había reyes, tenían que obligatoriamente hacer cumplir sus normas al pueblo. O sea, no era como los reyes de antes que hacían lo que se les daba la gana. Sí, igual seguían haciendo reyes, igual sí, en parte tenían la función de hacer lo que querían, pero con la Revolución Francesa se van a dar cuenta que no siempre es así, que hay una figura más fuerte que el mismo rey y es el pueblo. ¿Listo? Por eso uno de los grandes hijos de la Revolución Francesa es la Constitución, el derecho de que usted tenga por escrito una norma que diga, ok, estas normas son para todo el mundo, desde el rey hasta el indigente. ¿Listo? O sea, todo el mundo nos va a ceñir por un cuaderno, por un libro, por una norma. Ese es el gran heredero de la revolución. ¿Y por qué decimos que eso tiene que ver hoy? De alguna manera lo que pasa en Francia hoy, ese país, se vuelve un referente para todos los movimientos del mundo. Entonces, por ejemplo, antes del cuento de la pandemia, que ustedes habían visto noticias, había una serie de protestas en Francia de una gente pobre, hagan de cuenta como si lo hubiera hecho la gente que en Bogotá vive en Ciudad Bolívar, como la gente de Bosa, como la gente de Kennedy, en la parte sur, bien, bien profunda de Bogotá. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, María José. ¿Por qué las pandemias siempre ocurren en los 20? Ah, bueno, también ya hablamos de eso, porque tiene que ver con ese tema. Espérate, cierro la idea y arrancamos. Entonces, esas protestas que ustedes empezaron a ver en noticias de gente que se ponía chalecos amarillos, como los de montar bicicleta, y que salían caminando por todas las calles de París, de alguna manera impulsaron después a lo que está pasando en Francia, llegó a América por el lado de los movimientos feministas. Entonces llegó a Argentina y Chile y por eso las chicas que el año pasado a final de diciembre, si se acuerdan, le hicieron una canción que se volvió viral en todo el mundo y todo el cuento. Y luego llegaron las protestas indígenas en México y luego los paros y las marchas que les estaban haciendo a Duque. Entonces, de alguna manera, Francia, hoy, la Francia del 2020, se vuelve un modelo que la gente quiere imitar, que los países quieren imitar o de alguna manera son un referente para empezar a ver, oiga, si allá critican que es la cuna de la revolución, aquí, ¿por qué no? Entonces, de alguna manera, esto de la Revolución Francesa, si bien es viejo, si bien es de 1789, de alguna manera tiene que ver implícitamente con lo que es el movimiento social y nosotros somos herederos de esta revolución. Nos guste o no, tenemos algo que se llama la Constitución. Inclusive, en el colegio hay una Constitución que se llama Manual de Convivencia y eso viene de acá. Nosotros tenemos unos derechos y unos deberes. El hecho de que ustedes estén teniendo clases aquí, ahorita por internet, dije que es un derecho que usted tiene. Con pandemia o sin pandemia, usted tiene que tener clase. ¿Ve? Ese es un derecho suyo. Y eso viene de acá, de la revolución. Que digan, usted tiene el derecho a vida y a tener un nombre y un documento y que digan que usted es un ciudadano de Colombia. Eso es un derecho suyo por haber nacido acá. Eso viene de la revolución. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que estamos mirando acá es que la revolución nos genera muchas cosas que hoy tenemos.
Si bien no, en esa época no se vio con esa intención, hoy tenemos muchas consecuencias de esa Revolución Francesa hoy. Inclusive, entonces ya vamos a empezar a hablar del tema, vamos a hablar de un gran problema que hubo antes de la revolución, que fue una enfermedad. Una de las, ustedes saben que en esa época, 1700, 1600, pues la ciencia hasta ahora estaba empezando, lo alcanzamos a ver en la clase, acuérdense de la ilustración, hasta ahora estaba empezando el método científico a hacer experimentos y tal, y mucha gente se moría de enfermedades que hoy son relativamente tontas. Por ejemplo, una gripa. La gente se podía morir de gripe. La gente se podía morir de que lo picó un animal y no había cómo curarle ese virus que le pasaba, esa bacteria, perdón, que le pasaba al animal y se podía morir de eso. Los soldados se cortaban Pero, y no se pero morían. antes, Claro, claro. Estamos hablando de la época anterior a la revolución. Los soldados, por ejemplo, no se morían de un balazo, pero se morían de la infección, de que se cortaban y les tocaba cortarle el brazo para que no se les extendiera por todo el cuerpo. Y por aquí me comentaban que por qué la mayoría de las enfermedades se dan en los 20. No es que se den en los 20, obviamente, o las pandemias no es que se den netamente entre cada 20 o cada 200 años, sino que de alguna manera, a medida que el cuerpo humano se va acostumbrando al medio ambiente, empieza a tener una serie, digamos, sí, de vacunas en su época, o digámoslo de anticuerpos, que de alguna manera le empiezan a funcionar, pero ocurre, siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad, siempre, que esos anticuerpos a la vez que generan digamos, unas ventajas, a su vez genera otras desventajas frente a otros organismos. Por ejemplo, el cuento del coronavirus. El COVID-19 es una gripa, es un virus de gripa. Y ya teníamos, digámoslo de alguna manera, ya teníamos varios tratamientos para los síntomas de la gripa. Pero ¿qué ocurre? Este nuevo, que de alguna manera no se ajusta a ninguno de los que ya teníamos, empieza a generar todas las muertes que hay porque todos los tratamientos que teníamos no le sirven. Y no le sirven ¿por qué? Porque el cuerpo ya estaba acostumbrado a varios COVID, pero no a ese. Entonces, cuando ese llega y se dan cuenta que ninguno de los tratamientos normales de la gripa le sirve, empieza a generar tanto muerto. ¿Ve? Entonces, no es que sea propiamente cada 20 años, cada 50 años, no. Es cada vez que el cuerpo de alguna manera evoluciona científicamente, aparecen otra serie de virus y de bacterias que a su vez hacen que el cuerpo, a medida que usted le mete un químico, ganan unos, pero pierden otros. ¿Listo? Seguramente usted diga, ah, profe, pero es que eso no ha pasado. Sí, eso ya había pasado. Inclusive hay COVID que también le da a los gatos, a los Gabriela, perros. no seas perezosa. ¿Listo? Juan David, profe, dime, María José. pero también dicen que los gobiernos crean los virus. ¿Puede ser real? A ver, ay, perdónenme, de todo se puede decir en estos momentos porque nadie sabe nada. Sí hay gobiernos en los cuales le meten plata a las empresas y que muchas empresas de farmacéuticas tienen que ver con la producción de virus. ¿Por qué? Porque si hay un virus, pues hay una cura. Y si hay una cura, pues yo la vendo y gano más. ¿Ve? Pero Sí, ya, pero dime. hay una teoría, bueno, lo dijeron en un documental que me vi, hay una teoría que dice que el país de China la creó para disminuir la población. Eso casi siempre se dice en esos lugares. En los lugares más apartados se dicen eso. Que sea verdad, que sea mentira, no lo sabríamos. Eso ya es como muy de cada gobierno, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si hay unas empresas que se van a beneficiar con esto del COVID-19, sí, claro. Eso sí es innegable. Van a haber muchos países que van a tener dinero a partir de la venta de las vacunas, obvio. Eso es innegable, ¿cómo va a pasar? ¿Listo? Bueno, en este momento les estoy compartiendo una pantalla, mi pantalla, que habla sobre la Revolución Francesa. Entonces, si la alcanzan a ver. Entonces, vamos a ver cuáles son las grandes causas de la revolución, perdónenme. Sí, ¿por qué fue la revolución? O mejor dicho, ¿qué es eso? ¿Listo? Yo les había comentado antes del comienzo de la pandemia, lo habíamos alcanzado a ver, que esta no era la única revolución burguesa.
Habíamos hablado antes de esto de la independencia de Norteamérica. Habíamos hablado, si se acuerdan, del motín del té. Habíamos hablado inclusive de antes de la de América, habíamos hablado de la ilustración. De alguna manera la Revolución Francesa va a ser como un embudo al cual muchas cosas del mundo van a llegar a ese punto. ¿Listo? Van a llegar a ese momento. Y ese momento de alguna manera va a concretar todo lo que pasaba en el mundo, pero aplicado en un lugar. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué fue la revolución? Aquí lo dije claramente, fue un gran cambio en Europa que hizo que los ricos, que en esa época estaban encargados con la familia del rey, ¿listo? El rey en esa época era Luis X, perdónenme, era Luis XVI, ¿listo? Cuando dije perteneciente a la casa de los Borbones, como aparece de abajo, los Borbones eran la línea de la que él venía, la dinastía. ¿Listo? Acuérdense que los reyes eran nombrados no por decreto, sino porque mi papá era rey y yo era el hijo mayor, entonces yo voy a ser rey y era por sucesión de herencia, por sangre. ¿Listo? Luis XVI era el nieto de Luis XIV, que habíamos alcanzado a hablar algo de él. Creo que era la tarea que les había dejado cuando empezó la cuarentena. Luis XIV, que era el abuelo de este Luis XVI, había sido uno de los reyes más brillantes que tuvo Francia y tal vez que tuvo toda Europa. ¿Listo? Inclusive fue tan duro su reinado que muchas cosas de las que él dejó se aplicaron en América después. ¿Listo? Que atravesó el planeta prácticamente la gira de Luis XIV. Luis XVI, que era su nieto, digámoslo, que siguió su línea, pues era un joven, era un rey relativamente joven, inexperto. Y además, ustedes saben que ellos también tienen su propia tragedia. Y es que en esta época, yo también les había contado en la historia de Colombia, el concepto de juventud, de ustedes hoy, de jóvenes, no existía. Usted pasaba de ser niño a ser hombre. O sea, ya a los 12 años, 13 años, ya usted tenía que casarse. A los 14 años, usted ya tenía que tener familia, mujer e hijos. A los 16 años, usted la niña ya iban por el segundo chino. Recuerden que ese cuentico de que les decían antes a las señoras, es que si usted no se casa antes de los 20, se va a quedar vistiendo santos. Ah, es que antes de los 20 no, eso va a tocar mandarla de monja. Eso viene de ahí porque la niña también no tenía ese concepto de adolescente como hoy. Es decir, que muchas de ustedes, mis queridas, ya si vivieran en esa época, ya están viejas para estar casadas. Ya deberían estar casadas y ya deberían estar al menos embarazadas o con el primero. Si estuviéramos hablando de esa época, ¿no? Porque ustedes son más o menos de esa edad, 14, 13, 15, ¿listo? Luis XVI no va a ser distinto, él va a ser un rey muy joven, va a ser llamado a ser rey desde los 12 años. Más o menos su coronación va a ser a los 14. O sea, es un rey muy joven. Y al ser muy joven, pues no conoce la tragedia del pueblo. Va a ser un rey que le va a tocar vivir una tragedia la cual él ni se imaginaba que pasaba. ¿Por qué? Porque Luis XV, o sea, su papá, dejó una gran pelea, una guerra que ahorita se me olvida el nombre, pensé que la había anotado por acá y no. Él había tenido un reinado bastante, digamos, de transición, porque el papá de lo que era Luis XIV había sido muy bueno. Luis XV intentó seguir algo de lo que le dejó el papá, pero además le tocó ir una guerra muy dura contra el reino de Prusia. Y en una guerra, ustedes saben, no gana nadie. En una guerra hay muertos, hay campos acabados, animales acabados, gente desplazada a la ciudad, soldados mutilados. Los que viven muchas veces quedan vivos, pero lo que les dije ahorita, ciegos, les explotaba la pólvora en la cara, les tenían que cortar los brazos, las piernas por las heridas. Y toda esa gente, pues de alguna manera va a ir aumentando la cantidad de pobres. Y ese mundo de pobreza, de guerra, es el que va a heredar Luis XVI. Y tras de que era un pelado, como ustedes bien joven, era un pelado que además no sabía la realidad del pueblo. Y para acabar la guerra, para completar su tragedia, para acabar la guerra, le dicen, una de las formas de acabar la guerra es que usted se case. Y le van a conseguir, ahí sí como el cuento, le van a conseguir mujer al tipo, le van a conseguir esposa. No, él ni siquiera la conocía. ¿Por qué? Porque la esposa precisamente venía del reino de Prusia, que era el que estaban en guerra.
Y una manera de acabar la guerra era unir a las familias. La esposa de él ni siquiera hablaba francés. E iba a ser la reina de Francia y ni siquiera hablaba francés. Entonces, ¿qué pasa? Ella, que En se el llamaba, texto, en el texto de la esta, ahí decía lo que tú estás ajá, por eso hoy estamos haciendo el resumen para los que no lo han hecho, que es la mayoría, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ella también en medio de todo, en eso es inocente, porque ella también es una niña, ella creo que tiene 1 o 2 años más que él, tampoco es que ella, pues, la mujer, pues, mandaba a gobernar un país, no. Si él tenía 12, ella tenía 14, si él tenía 13, ella tenía 15, por mucho. Pues la van a casar con él, ella es ella que es la princesa de ese reino, de Prusia, y lo van a casar con el nuevo rey de Francia, pues es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas muy bonito para ellos dos, donde él espera el amor que le ponen y ella espera al rey que sueña que va a ser. Pero es un cuento de hadas, ninguno de los dos se conocen, no hablan el mismo idioma, viven en un mundo de realeza donde todo es hermoso, donde no hay guerra, donde no hay pobreza, donde ellos se levantan y todo se lo hacen, hasta los bañaban, porque ni siquiera se bañaban, había gente que los bañaba a ellos. Se imagine que ella vivía en un mundo de perfumes, de colores, ¿sabes? Y la gente pues vivía mutilada, con hambre, saliendo de una guerra, desplazada, pobre, mientras que ellos vivían un mundo de sueños, pues obviamente la gente real, el pueblo, va a ver un mundo duro, un mundo después de la guerra, un mundo donde la mayoría de la gente que salva la guerra y que pierde todo, pierde su casa, pierde su marido, pierde sus hijos, pues van a llegar a la ciudad donde no van a llegar al castillo, van a llegar a los barrios pobres, a los barrios de invasión. Entonces, lo que tú decías ahorita, se van a aumentar las enfermedades porque a más gente, más pobreza, más hambre, peor, en esa época no había acueductos, entonces la gente botaba, aquí perdónenme la palabra, pero botaba el chichi y el popó a la calle para que el agua se la llevara y con esa agua cocinaban los demás abajo y así. Entonces se van a aumentar las enfermedades, va a faltar comida, va a faltar espacio, porque en una casa que era para 2 y 3 van a llegar a vivir 3 y 4, pero familias enteras porque son desplazados de la guerra. Entonces, ese mundo de rosas que tienen los reyes no va a tener nada que ver con el mundo real de la gente. Y por eso los que hacen la revolución son los pobres. Es más, los primeros que hacen la revolución ni siquiera son los hombres, son las mujeres las que se toman la revolución en las manos. ¿Y por qué se toman la revolución las mujeres? Pues porque son las viudas, porque son las madres que perdieron a los hijos en la guerra, porque son las que cocinan y no tienen con qué cocinar, porque son las que cultivan y no tienen dónde cultivar, porque son las que crían y no tienen a quién criar, o le toca criar 4, 5, 7 chinos al mismo tiempo, porque son los hijos de los hijos de ellos, o sea, los nietos, que les tocó ser mamás nuevamente porque los hijos se murieron en la guerra, ¿ve? O de alguna enfermedad. O les toca empezar a criar a niños y a darle de comer a uno que a otro no, y al otro día darle de comer a estos que a los otros no, para que no se mueran de hambre. Entonces, ellas van a ser las que van a tomar la revolución en humano. La revolución francesa empieza con la gente pobre, pero como toda revolución no se queda solamente ahí. Aquí les estoy colocando el tema que alcanzamos a ver antes de la pandemia, que creo que nos dejé de tarea, la ilustración. Ese fue el segundo gran momento. La ilustración, recuerden, fue la intención de llevar a cabo la parte científica, de hablar de un método, de hablar de la ciencia, de hablar de la experimentación y tal. Y eso, ¿quiénes lo hacían? Ese tipo de clase social de personas que no tenían tanta plata como para que es de la realeza, que no eran de la familia de rey, pero que tampoco eran pobres derivados de la guerra tampoco, sino era gente, digámoslo, de lo que hoy llamaríamos la clase media. ¿Listo? El estrato 3 y 4, por así decirlo, hoy. En esa época, esas personas, esos dos, ¿cierto? Estaban en una clase social, que eran los ilustrados, que eran esas personas que no tenían tanto dinero como el rey, pero que tampoco eran completamente pobres,
y que no tuvieran nada, sino que de alguna manera podían enviar a sus hijos a la universidad, eran comerciantes, trabajaban en algunas máquinas, bueno, en las primeras máquinas, no de vapor, pero sí máquinas y de coser a mano, eran dueños de empresas en esa época, entonces tenían modos. Y esa gente de alguna manera son los que van a impulsar a decir, bueno, esta vaina no funciona. La gente pobre cada vez es más pobre y cada vez es más. Y la gente rica vive en un mundo soñado que nunca le va a llegar a la clase pobre. Nunca les va a llegar algo de esa riqueza a los demás. Eso que pensaba Luis XIV de que todo el mundo viviera en la Francia grande, no va a pasar. Entonces hay que cambiar este orden. Y ellos son los que empiezan a través de la ilustración a empezar a decir, bueno, ok, hay que empezar a cambiar esto. Hay que empezar a cambiar la figura del rey. Hay que empezar a meterle más trabajo al rey y más ventajas al pobre. Hay que empezar a darle más comida, más construcción, más salud. Y hay que empezar a quitarle un poquito de la riqueza de los ricos para empezar a darle un poquito de esa riqueza a los pobres y que no se nos mueran en la calle. Porque igual un pobre que se nos muere es un trabajador menos. Un pobre que se nos muere nos puede contaminar a los demás. Entonces, de alguna manera, estas personas de esa clase media van a ser los que ideológicamente van a pensar la revolución y se van a apoyar en los pobres para hacer la revolución. Tanto así que al señor, que al rey le toca en algún momento aceptar que haya rey, pero que también haya parlamento. ¿Qué es el parlamento? Donde la mayoría de personas educadas se reúnen a tomar decisiones. Entonces a Rey, para no perder su gobierno, a Luis XVI, le toca de alguna manera permitir que la gente de clase media se empiece a organizar y sea como el vínculo entre el pobre y el rico. Eso no se había visto. Y de alguna manera eso era una vaina que o lo acepta o va a ser peor para usted. Entonces el rey a regañadientes le tocaba aceptar eso. ¿Qué pasa? Que esa figura en la mitad va a tener más fuerza que el mismo rey con el paso del tiempo. ¿Listo? Aquí dentro de las causas, porque ya quedan apenas 4 minutos de clase, rápidamente que digo, además de las causas que estoy diciendo, la gran crisis financiera derivada de la guerra, una gran crisis económica por una sequía y una catástrofes naturales y todo el mayor costo del trigo. El trigo es digámoslo, es uno de las plantas y de las formas de economía más importantes históricamente de Francia. Por algo de allá es el pan francés, ¿ve? Porque se hace con trigo. Y el trigo era la mejor forma que la gente tenía para comer algo. Y si los campos de trigo estaban acabados por la guerra, pues no había quien cultivara ni había cómo crecer. Y si no había cómo creciera el trigo, pues lo poquito que quedaba se subió de precio demasiado y no todo el mundo podía comprarlo. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso hoy, perdón, básicamente eso que estamos resumiendo y rápidamente son como los grandes causas de la Revolución Francesa. Entonces, de hoy en 8 ya vamos a explicar la historia de Luis XIV y su esposa, María Antonieta, y la historia de la otra parte, la historia de esas personas que eran de la clase media, cómo se organizaron, inclusive hasta llegar a tumbar al mismo rey. Es que eso fue lo más importante de la revolución, que nadie se había imaginado que un rey se pudiera tumbar y lo tumbaron. ¿Listo? Valen Morales me está preguntando, dime, cuéntame. Valentina, me levantaba la mano. Profe, Dime. ¿por qué dicen que hay virus el 20 de cada siglo? No, ya lo habíamos explicado, Valentina. No es que haya virus cada vez, sino que el cuerpo humano, a medida que va pasando las épocas, le aparecen nuevos elementos de la naturaleza que pueden de alguna manera cambiar el estilo de vida que uno tiene. Y pues la forma más digámoslo, visible de cambiar el estilo de vida que uno tiene es a partir de los virus. Richard, cuéntame. Richard me levanta la mano. Profe, me hace el favor y me manda su correo para enviarle el taller.
Perfecto, Richard, ya que mejor dicho, que los que envío a la mayoría de los que lo han enviado, pero igual ya saben, ya tienen que empezar a utilizar la plataforma del colegio. Para los que no lo tienen, que lo que escribo, ay, perdón, que lo que escribo aquí en el chat. No, profe, pero también me queda muy difícil con la plataforma. Por eso, lo que estoy diciendo, la idea es que lo empiecen a utilizar. Yo sé que no todos pueden. Entonces les estoy enviando en este momento mi correo. Ahí está en el chat, por favor anótenlo. Pero la idea es que ya lo puedan hacer. Yo sé que a muchos les queda complicado, sí, pero yo sé que no con tampoco todos. ¿Listo? Los que ven que pueden utilizar la plataforma, háganle, utilícenla, porque ya está diseñada. Los que todavía no pueden, bueno, ahí está el correo, pero igual la idea es que prontamente vamos a empezar a utilizarla cada vez más, ¿vale? Bueno, muchachos, esta fue la clase por hoy. Ya nos dije que queda apenas un minuto. Gracias, profe. De hoy en 8 ya Profesor. comenzamos a explicar el tema ya como es. Hagan por favor la guía 2 y la guía 3. Ya vayan adelantando. Que al menos de hoy en 8 ya quede hecha la guía 2. ¿Listo? Con que hoy en 8 ya tengan la guía 2 ya terminada, ya calificada, me sirve. Pero si pueden tener la guía 3 también ya terminada, mucho mejor. Guía 2 y 3 de hoy en 8. ¿Vale? ¿Y si terminamos todo, usted nos dejaría más? Pues obvio. Pero O sea, de todas las semanas usted nos deja de otra semana y otra semana y la idea así. es que cada 15 días vamos a hacer una guía. Bueno, ya que va a acabar, entonces por favor me despido. Chao, mucho juicio. Chao, Hoy profe. en Chao, 8, profe, ya dije gracias. que va a acabar esto. Si me queda hablando, ya lo saco, ¿vale? Chao, profe. Vayan que Chao.